Benvingudes i benvinguts. Avui, com sabeu, celebrem la preestrena de Canción de una dama en la sombra, de la Carolina Estudillo, que si bé ja s'ha vist en diverses sales de Barcelona, de fet, perquè ha estat seleccionada en diversos festivals a Barcelona i d'arreu, encara no s'ha estrenat a sales. Llavors avui fem com aquest acte de presentació pública de la pel·lícula. És el tercer llargmetratge de la Carolina, després del Gran Vuelo i d'Ainoa Yo no soy esa, i tenia moltes ganes d'acollir-lo aquí a la Filmoteca perquè la Carolina és ja ho hem dit moltes vegades, però és una cineasta que sentim molt propera. Ella va ser una de les primeres convidades del programa Dies Curts, vam poder repassar gairebé tota la seva filmografia, els curtmetratges, etc. Però la sentim molt propera sobretot perquè és una d'aquelles cineastes que dona vida a moltes de les imatges que conservem en els nostres fons fílmics. La Carolina m'imagino que la majoria de les persones que esteu aquí la coneixeu. Ella sol treballar amb la tècnica del found footage, és a dir, que edita sobretot a partir de materials preexistents, sobretot a partir de pel·lícules familiars, que combina també amb gravacions pròpies, com és en el cas d'aquesta pel·lícula, que veureu a continuació, però en aquest sentit és molt propera, diguem, a la Filmoteca. Sobretot es tracta de materials vinculats a la vida íntima, l'esfera íntima, diguem, que tradicionalment també ha estat relacionat amb les dones, no? I per això també les seves pel·lícules d'alguna manera posen les dones en el centre, no? Per presentar una història descentrada, una història que sovint difereix doncs, del relat més oficial i ajuda a construir un altre tipus de memòria pública. I aquí enllaço amb el Jordi Guixé, que ens acompanya avui perquè és el director, de fet, de l'EUROM, que és l'Observatori Europeu de Memòries, que no només ha fet possible la sessió d'avui, sinó també la pel·lícula en si. Així que moltes gràcies, Jordi, moltes gràcies, Carolina. Abans de passar-vos la paraula, molt ràpida, estic parlant molt ràpid, però perquè tenim poc temps, perquè hem preparat moltes coses. Primer veureu la projecció de la pel·lícula. Després, si us plau, no marxeu, perquè quan s'acabin els crèdits, l'Elisa Bause i el Carles Mestre, aquí tenen tot l'atuendo preparat, interpretaran dues cançons, seran 10 minuts, i després la Carolina i l'Anna Faf, que està per aquí, que és la seva muntadora, em penso que també es podrà quedar, i l'Enrique Fibla, que és un historiador del cinema, especialitzat sobretot en arxiu, animaran un col·loqui. Així que sisplau, quedeu-vos perquè valdrà la pena. Ara sí, gràcies. Res, molt breument, perquè hi ha moltes coses i també m'afegeixo a la Marina. De fet, gràcies per acollir aquesta pel·lícula. De fet, és un dels vostres objectius, però també és el primer acte que presentem tu i jo junts. Però bueno, em felicito per això i em felicito també per la Carolina, que fa temps que treballem. Treballem junts també des de l'Observatori Europeu de Memòries, que són molt universitari, però cada vegada més apostem, diguéssim, per aquesta transmissió, diguéssim, de la memòria col·lectiva, la memòria europea, memòria íntima, memòria local, memòria global, totes, diguéssim, es barregen, i sobretot també aquesta capacitat de creació artística, la música, també el Carles crec que tocarà després, i tota aquesta espècie de conglomerat amb les nostres, diguéssim, mètodes de transmissió molt importants que a través, ja sabeu, des de fa molts anys, des del documental de creació, des del cinema, doncs òbviament és una gran aportació i que avui en dia doncs, necessitem més que mai també. Més que mai perquè sobretot la Carolina ens presenta un relat íntim, un relat generacional de segones i terceres generacions. Ja va parlar de la Clara. Ella, aquests documentals, aquestes pel·lícules, diguéssim, des del punt de vista de gènere, des del punt de vista de la creació, però no només de la creació, sinó des de la documentació de nous relats, moltes vegades des de documentació inèdita, després en parlareu, inclús de cartes íntimes, molt íntimes, tretes de consells de guerra. Ja era hora també que a casa nostra, al nostre país, doncs es poguessin consultar, no?, els consells de guerra sumaríssims del que va ser aquesta llarga nit franquista i de la repressió, i aquesta repressió que també es va portar fora de les nostres fronteres. El mateix documental, el mateix relat que la Carolina ens expressava en una altra de les seves obres, no?, sobre la Clara, i d'alguna manera doncs, avui veurem aquest relat extès d'una manera molt creativa, molt poètica, jo diria,
doncs, a través d'aquestes cartes i d'aquesta narració doncs, alarmant. Alarmant i també a l'Albert, no? L'Albert, no? Que és una altra generació i és una generació que cada vegada ens interpel·lem més, gràcies, també, sobre què va passar amb els nostres avis, amb la nostra família, i què va ser d'aquest decurs, d'aquest transcurs, que a vegades doncs, ens fa arribar fins a Linz, fins a Àustria, fins a Mauthausen, fins a aquests camps d'extermini, camps de la mort, que a vegades no ens els esperàvem i que realment doncs, ens interpel·len les societats contemporànies. I ens interpel·len de forma molt clara, i no estic fent un míting polític, però ho sembla, però vull dir, diguéssim, perquè l'evolució de les polítiques públiques de memòria doncs, va en aquest sentit. L'Eurom som una xarxa transnacional amb més de 25 països, amb més de 50 socis, i un dels socis, precisament, és el Ministeri de l'Interior d'Àustria a través del camp de concentració de Mauthausen. I ja sabeu doncs, que a vegades hi hem pogut col·laborar. De fet, amb la Carolina, recordo el 2015 que vam estar filmant allà, un dels Mauthausen Fòrums, i jo penso que també una part de la inspiració i després, bueno, no vull fer un spoiler de la pel·lícula, del final, d'unes parts de la final de la pel·lícula, també es va crear allà. Diguéssim, tu vas tenir la idea d'anar-hi, de tornar-hi a filmar. I d'alguna manera, doncs, clar, doncs hi ha hagut moments en el nostre període que no hem pogut col·laborar, perquè, òbviament, qui governava el Ministeri d'Interior austríac era la dreta o l'extrema dreta populista que tant s'està extenent avui en dia. Tampoc vull ser fatalista, òbviament, però el teu cant, d'alguna manera, també és un cant, no? Al gènere, a les dones, a la llibertat i a la recuperació d'aquesta memòria que penso que és tan necessària avui en dia. I que des del punt de vista de la creació, de les productores que heu col·laborat amb la Carolina, dels artistes que heu posat la música, el Nico, amb el tema del so també, i, òbviament, les institucions com la Filmoteca, doncs esperem que puguem anar teixint aquesta xarxa i puguem anar oferint doncs, peces, obres i reflexions d'aquest tipus a les societats contemporànies, que és el que ens fa més lliures avui en dia. Moltes gràcies i et cedeixo la paraula a la Carolina. Bueno, muy buenas noches. Voy a ser breve por el tiempo que nos queda. Primero, gracias al público aquí presente. Me da mucha alegría ver amigas, amigos, estudiantes, familiares de los protagonistas, también aparte del equipo, Ana Faf, Laura Ginés, Pepón, Mar, por ahí está Paddy, también Marcela, bueno, y también Lisa, Carlas, José Nicolás, no se me queda a nadie, bueno, Ana Faf. Nada, darle las gracias a Aurom, a Jordi, porque siempre me ha apoyado en todos mis proyectos, a la Filmoteca de Cataluña, por hacer posible esta noche y también, tal como dijo Marina, porque me ha permitido desde hace años hurgar en sus archivos. Ya en 2008 empecé con De Monstruos y Faldas a utilizar material de la Filmoteca. Y a propósito de este corto, quería decir que esta película es una historia en la que vengo trabajando hace muchos años. Ya conocí a esta familia, como dijo Jordi, no conocí la historia de Clara Pueyo-Jornet cuando hice mi primer corto y se materializó después en mi primer largo, que fue El Gran Vuelo. Y los protagonistas de esta historia, bueno, uno de ellos es Armand Puello, que es hermano de Clara, y también Soledad. Bueno, nada, no quiero hablar más porque después yo creo que vamos a tener bastante tiempo en el coloquio. Darle las gracias y que disfruten la película. Moltes gràcies a la gent que heu vingut a veure aquesta meravellosa pel·lícula, Canción de una dama en la sombra, de Carolina Estudillo. Seré molt breu per deixar-vos una mica de temps a que escoltem a la Carolina respondre preguntes i potser escoltar les vostres preguntes. I gràcies per convidar-me a formar part d'una pel·lícula que sento molt propera per moltes raons. Primer, és una pel·lícula que trobo que és molt exemplar en el treball que fa en la recerca i en l'ús de l'arxiu i també en la imaginació, i com això ho fa a través d'uns recursos estètics molt interessants. I
i que ho fa d'una manera que per mi és molt interessant perquè mostra com aquestes diverses capes de la història, no? I com aquestes diverses capes de la història ens atravessen fins al present. I crec que és una pel·lícula que també interpel·la molt al present, que em sembla molt interessant. I per mi un dels elements més importants és com li dona veu a aquestes veus, no? A aquestes voces del tiempo que sentim i aquests cors de veus que podríem dir les voces de los vencidos o les veus que no hem sentit, no? Que han estat silenciades i que no han estat part, diguem-ne, de la centralitat del tabler històric, no? D'alguna manera, o del discurs històric, per dir-ho millor. I em sembla que aconsegueix d'una manera que ens commou en el present, no? I que proposa un relat diferent potser al que coneixem o al que coneix molta gent sobre aquests anys de la república, de la guerra, de l'exili. Encara avui hi ha uns certs relats dominants i em sembla molt interessant també com el despulla d'aquesta èpica que sol acompanyar la guerra i fa una contramirada, no? Des d'aquestes veus que esperen, aquestes dones que esperen o aquestes persones que esperen, no? I s'endinsa molt més en els efectes que té aquesta història en majúscules amb la vida real i viscuda de gent que fins ara havíem considerat anònims com poden ser l'Armand Puello o la Soledad o molts altres, no? I bueno, simplement per acabar aquesta part, hi ha un rètol, no? D'aquests rètols tan bonics bordats que hi ha a la pel·lícula, que igual també m'agradaria preguntar-li a la Carolina una mica per això, no? Aquesta idea del teixir, d'un poema de la Johanna Torres, no? Sobre Penélope, ¿no? Y que diu: existe la magia y puede ser de todos. ¿A qué tanto ovillo y tanta historia? Yo también navegar. I aquesta idea del navegar em va fer pensar en un concepte que a mi em ressona molt, que és el de la derrota, que en llenguatge nàutic una derrota no té la concepció militar d'una derrota en una batalla, diguem-ne, sinó que és el trajecte que fa una embarcació realment des del punt A al punt B en tots els trajectes. És a dir, no el que diu la carta nàutica, sinó el que fa cada vaixell del punt A al punt B, que pot ser afectat per les tempestes, per les corrents, no? I al final és una mica aquest concepte, igual que aquesta pel·lícula em serveix per pensar en aquestes derrotes de la història que potser no hem tingut en compte però que arriben fins al present i que ens expliquen una altra història de la que ens havien explicat. En un altre lloc la Carolina també ha parlat molt de la força històrica, no? Que empenya aquestes històries, que empenya aquestes imatges. Llavors jo li volia començar per preguntar i trencar una mica el gel, i si algú s'anima, i després l'Anna Faf també igual vol dir alguna cosa, segur. Per tu, quina és aquesta força històrica, no? Que empenya les imatges i les imatges tal com les fas servir tu en aquesta pel·lícula i en altres en la teva carrera? Bueno, ¿quién es esta fuerza histórica, no? Bueno, yo creo que en gran parte esta fuerza histórica podrían ser las mujeres. Es que ahora me estaba acordando de un corto que hice con un texto de la Adrienne Rich que hablaba y que tiene que ver con esta película, de que las pequeñas luchas que las mujeres hicieron históricamente siempre habían sido reconocidas como excepciones o como casos marginales, y que era muy importante que todas estas luchas fuesen reconocidas como una fuerza histórica. Entonces, cuando yo empecé este proyecto, siempre tuve en mente, por un lado, las cartas de Armand. Yo había conocido a Armand cuando hice el Gran Vuelo, que es mi primer largometraje que hice en el año 2014, que era la historia de la hermana de Armand, que es Clara Puello Jornet, que fue una mujer que pertenecía al PSUC, al Partido Socialista Unificado de Cataluña, y que se escapó de la prisión en el año 43 sin dejar rastro. Entonces, a través de la historia de Clara conocí la historia de Armand. Y lo que me llamó la atención, en realidad, cuando empecé a hacer esta película, era que todas estas pequeñas historias protagonizadas por mujeres no estaban escritas, eran historias que se habían transmitido
oralmente a través de abuelas a hijas o a nietas, bueno, también a nietos, a hijos, pero que era una historia que principalmente se había traspasado a través de las mujeres y que, por ejemplo, no había muchos registros, incluso cartas. Las cartas que más se conservaban eran las cartas de los hombres, porque habían sido ellos, o sea, ya las que habían atesorado estas cartas, porque las cartas de las mujeres se habían perdido o en la guerra, o bien en el exilio, o si estos hombres habían sido asesinados, se habían perdido en el frente o en los campos de concentración y exterminio. Entonces, para mí era importante recoger la historia y el testimonio de estas mujeres. Entonces, en un principio el proyecto contaba con voces de otras mujeres que, al igual que Soledad, estuvieron esperando, siempre digo esperando entre comillas, porque no fue una espera pasiva, sino que fueron mujeres que tuvieron que hacerse cargo de sus familias, convertirse en jefas de hogar, trabajar, muchas de ellas no habían trabajado, entonces fue un cambio muy grande en sus vidas y también tuvieron que vivir esta especie de estigma, ¿no? De ser las mujeres o los familiares de los rojos, ¿no? Que habían perdido la guerra. Entonces, en un principio el proyecto era esto, ¿no? Hablar de estas Penélopes y finalmente por temas también de montaje decidimos hacer un coro, pero centrado en estos otros relatos, ¿no? De las mujeres. Y si bien es cierto que no hay textos de Soledad, no hay cartas de Soledad, está ella siempre presente y por eso que es ella quien en la película lee las cartas, ¿no? O sea, porque yo me imaginaba a ella leyéndole las cartas a sus dos hijos, ¿no? A Albert y a Eugenia, y por eso que las lee una actriz. Entonces, para mí esta película, si bien está construida en base a las 28 cartas que él le mandó a su mujer desde que se fue a la guerra, pasando por el camino de la retirada hasta que terminó en el último Stalag, si bien es cierto que este es el hilo conductor, están presentes todas las historias de estas mujeres que para mí son súper importantes y por eso también la elección del texto de Marguerite Duras y también el texto de Marcela Terra, que declama Paddy, también era muy importante porque para mí era como esa historia que no está contada y era también cómo estas mujeres, en el caso de Marguerite Duras, ella estuvo esperando a su marido, Robert Antelme, que estuvo en un campo de concentración y para mí al leer este texto me hizo reflexionar en cómo era una espera a nivel corporal, ¿no? Lo que era, cómo esperaba una mujer, cómo sería el reencuentro y esta idea, ¿no? que ya se presenta en los textos, ¿no? Del latido en las sienes, no sé, de estar en ese momento, en esa constante espera. Entonces, para mí esta película, si bien es cierto que se construye a través de las cartas que él manda, también está este otro lado, ¿no? Y esa fuerza histórica de estas mujeres que no están de alguna manera consideradas por la historia con H mayúscula. Bueno, no sé si he hablado mucho. Igual ahora... Perdona. Igual ahora lanzo una pregunta que también puede interpelar a Ana, que es un poco el trabajo con el archivo, ¿no? Y cómo, porque la película, como habéis podido ver, hace un trabajo muy interesante del uso de las imágenes de archivo y en concreto, por ejemplo, por centrarnos en algo de esos fondos de cine amateur que pertenecen en gran parte a familias de la Cataluña burguesa, digamos, por ponerlo así un poco. Y hay un ejercicio de contrapunto muy, muy interesante, ¿no? Con cómo esas imágenes contrailustran, bueno, hacen de contrapunto a esas cartas que narran una ausencia o una vida que no ha podido ser así. Y que entonces quería quizás preguntaros un poco por cómo ha sido ese trabajo, cómo se ha elaborado ese contrapunto que se ve en la película y que funciona de manera muy, muy interesante. Bueno, buenas noches, gracias. Bueno, pues o sea, hay este contrapunto del que hablas, ¿no? Es algo que ya veníamos trabajando, ¿no? Carolina, en la película del Gran Vuelo, ya funciona este contrapunto de manera bastante parecida, ¿no? Porque justamente es lo que decías ahora, ¿no? Que hay una distancia absoluta entre los personajes y la clase que vemos realmente retratada.
En el caso del Gran Vuelo, ¿no? Creo es una película en la que realmente eso se pone como muy en primer término, y en Cancionado nada más en la sombra sí que es una película en la que se evidencia esto y se dice en algún momento de la película, pero quizás nos centramos más justamente, ¿no? En los afectos, en las familias, hay un momento que lo dice la película, ¿no? Esa tarde de domingo, ¿no? Esa tarde de domingo que nunca podrá ser porque no podemos tener un domingo en familia, porque no podemos tener un domingo como el que soñaríamos, que en el que sueña Armand, ¿no? Desde el exilio y el que pues, Soledad también guarda desde aquí. A nivel de trabajo, hay una cosa que a mí me parece bastante curiosa. Cuando empezamos a trabajar en la película, yo no me acuerdo ahora si tú estabas embarazada o estabas no, acababas de tener a tu hijo, y yo nunca habíamos hablado exactamente de esto, y yo no sé si fue algo que tú lo tenías como muy pensado de antes o fue viniendo, pero yo me acuerdo que empezábamos a montar y tú me ibas diciendo, va a haber muchos niños, va a haber muchos niños. Entonces también hay algo de esa fuerza, ¿no? Histórica de, por un lado, evidentemente, ¿no? Bueno, hay como una pasión por trabajar con este material de archivo y también por cómo desde el presente poder dar imagen y representación a esta época que en teoría nos parece como muy conocida porque se ha hablado, pero justamente, ¿no? Dejar como estos espacios de unas imágenes que por lo domésticas igual las hemos visto muy poco, ¿no? O no tenemos tanto acceso a eso. Y de repente también poder vincularlo a un momento vital de decir qué es crear una familia y la relación con los hijos, que creo que también parte de algo muy personal tuyo del momento, ¿puede ser? Sí, la verdad es que yo empecé, bueno, como dije, yo conocía la historia de esta familia desde el año 2007, pero me aproximé a las cartas de Armand cuando estaba embarazada. Es decir, durante todo mi embarazo leí las cartas, bueno, leí todo lo que encontré sobre Mauthausen, muy duro por lo demás, y claro, habían en sus cartas una constante preocupación que también me pareció muy bonito por la educación de su hija y de su hijo y de cómo lo importante que era para él que ellos se convirtieran, entre comillas, en buenas personas y que siguieran su legado, ¿no? Y que aprendieran. Y sí, montamos cuando yo había tenido a Tristán hacía un mes, no sé, bueno, o sí, empezamos a montar. Eh, y sí que yo creo que tiene que ver, a lo mejor son cosas inconscientes que uno no las piensa, pero sí que había mucha presencia de niños y niñas en la película y de hecho a nivel de sonido también aparece la voz de Tristán porque lo grabé durante sus primeros meses pensando en la película también, ¿no? Para que saliera su voz y cómo iba evolucionando también, porque me imaginaba también que podía servir, ¿no? Y que también quería como incluir ese momento mío vital. Y en realidad uno se da cuenta que son épocas distintas, pero no tanto. O sea, es decir, las preocupaciones que tenía a lo mejor Armand por la educación son las mismas que tengo yo en este momento. Entonces también era bonito juntar esos momentos. Y, y también es interesante porque justamente, o sea, evidentemente el peso de la historia está, las cartas de Armand está, pero Armand habla poco de realmente lo que está viviendo, ¿no? O sea, casi todo el rato quiere hablar de sus hijos y de la relación de los hijos y se nota que hay una resistencia muy, muy, muy fuerte por explicar a la familia por lo que él está pasando, ¿no? Y entonces las imágenes también hacen como este contraplano, ¿no? Es como leemos la voz de él, pero lo leemos desde ella y mostrando las imágenes de un hipotético contraplano también a las cartas, o sea que hay todo el rato como una especie de juego de contrapunto, de contraplano, que bueno, me parece interesante. Sí, porque claro, las imágenes siempre están pensadas, tanto la lectura de las cartas que hace Alicia, que ella lee las cartas en distintos lugares de Caldas de Montbui, que era el pueblo donde ellos vivían. Entonces, tratamos de que fuesen en lugares como los lugares como más conocidos o donde ellos podían ir. Eso es cuando aparece ella en cámara, ¿no? Y a nivel de archivo, claro, son imágenes de familias que, como bien decías, no son familias de la alta burguesía catalana,
que eran las familias que en ese momento podían tener acceso a comprar una cámara de 9,5 milímetros que equivalía, tú una vez lo dijiste, ¿no? Como a 3 sueldos en Sí, esa creo que época. una vez lo calculé y sí, equivalía más o menos a 3 sueldos. Que si lo piensas es como hoy en día comprarte, no sé, un superordenador o algo así, ¿no? Pero sí, era un esfuerzo muy grande, ¿no? En aquella época. Claro, entonces son imágenes que obviamente no pertenecían a la clase social de los protagonistas y hacen este contrapunto, pero también está esa idea, ¿no? De que también está en el Gran Vuelo, que a pesar de que son personas que pertenecen a otra clase social, ¿no? De alguna manera, igual esos niños y esas niñas podrían ser los hijos de Armand, ¿no? Por mucho que sean de otra clase, ¿no? Porque al final se crea como un, no sé cómo decirlo, como una especie de unidad. Y con Clara Puello en el Gran Vuelo nos pasaba lo mismo, ¿no? Que Clara pertenecía a otra clase social, pero en la película, así como en esta abundaban niños y niñas, en esa abundaban mujeres, y finalmente la terminabas viendo en el rostro, ¿no? Y en el cuerpo de otras mujeres. Entonces, el archivo como que también puedes pasar eso, ¿no? Eso también es muy bonito. Bueno, y lo amplía, ¿no? A todas aquellas mujeres y todos aquellos hombres, que ese es un gesto súper importante de la película. Y luego, ¿cómo entroncas esto con la decisión de grabar nuevos materiales, ¿no? O sea, grabar materiales en estos diferentes lugares en Caldas, con Alicia y las demás actrices. ¿Cómo tomas esa decisión de grabar estas imágenes desde el presente, las imágenes de Mauthausen, ¿no? Que son, porque hay como imágenes que podrían ser identificadas como un poco atemporales, ¿no? Igual, pero otras que son como muy claramente grabadas desde el presente, ¿no? Aunque todas lo sean, ¿no? Evidentemente. Pero bueno, ¿cómo te aproximaste a esta idea también de coger y grabar tú? Sí, porque estaba la idea también, que es una idea que me interesa mucho, de los lugares, ¿no? Cómo pasa el tiempo y cómo vuelves a esos lugares y cómo ves esos lugares de la actualidad. Entonces era, por un lado, Alicia, que es una actriz, leyendo cartas de los años 40 en los mismos lugares donde vivió Soledad y donde vivió Armand. Entonces era como un poco reactualizar y cómo se producía un choque entre la lectura de las cartas desde el presente en un lugar del presente, pero que era el lugar donde estuvieron los protagonistas en el pasado. Entonces, en un primer momento, la idea era que Alicia hiciera como todo el viaje que hizo Armand. Entonces empezábamos aquí en Cataluña, pasábamos por Le Vernet, seguíamos por los Stalag y terminábamos en Mauthausen. Pero finalmente, me acuerdo que lo decidimos en el montaje, terminamos decidiendo que en realidad Alicia tenía que estar en Caldas de Montbui solamente, que era el lugar donde ella había esperado, ¿no? Entre comillas. Y después, por otro lado, estaba la idea de coger este texto de Marguerite Duras, El dolor, y que lo leyera Paddy también con la adaptación que había hecho Marcela, que era muy bella también porque era un texto que no era leído, sino que era declamado, y que creo que resumía muy bien esta idea, ¿no? de la espera desde un punto de vista como que existencial y corporal. Entonces para mí también era como un desafío filmar, ¿no? Porque siempre había, bueno, igual había filmado para otros proyectos, pero en los largos siempre había trabajado con material de archivo, entonces también quería como entrar en eso, ¿no? ¿Tú querías decir algo, Ana? ¿No? Vale. No sé si hay alguna pregunta del público, si no seguimos. Mira, aquí hay una pregunta delante. Y luego otra ya. Y ahora trae el micro. Hola. A veure, la pel·lícula m'ha semblat molt interessant, però jo no sé si l'hi ha entesa. Jo no sé si l'hi ha entesa perquè, clar, quan juguem, quan el fons de tot és una història real, que és la guerra i el final de la guerra i el començament del franquisme i tal, i fas de tot això un collage impressionant d'imatges que són reals, amb textos que no sé si són reals o inventats, perquè les cartes aquestes també existeixen com existien les imatges
que tu has tret d'això o no, o són inventades. Aquesta veu en off, que això una, deixa'm acabar. Per tant, això, per als espectadors, jo que sóc d'aquí i que conec una mica la història nostra i tal i qual, tot i així, clar, tenia que ordenar-me el cap perquè si no sé realment què pretens amb aquest collage, que en principi és molt, molt maco, que els collages són fantàstics, però clar, què s'entén? És a dir, aquí ja comencem pel títol, Canción a una dama en la sombra. Suposo que aquesta cançó a una dama en sombra és diríem, les cartes, d'alguna manera, que escriu aquest exiliat republicà, perquè no oblidem que tota la base d'aquesta pel·lícula és que els republicans van tenir que sortir per cames exiliats perquè el Franco guanyava la guerra. Bé, i aquestes cartes les escriu aquest exiliat, que suposo que sempre és una, o sigui, no són molts exiliats, és el mateix, perquè els textos literaris són molt semblants, vull dir, repetitius, etc. O sigui, no són diversos cartes de moltes persones, de molts exiliats, sinó d'un, oi? Suposo. Vale. Anem bé. Llavors, aquestes cartes arriben aquí i tu, amb la veu en off d'ell, o a vegades una noia llegint-les, il·lustres aquests textos, perquè no oblidem que aquesta pel·lícula és els textos, és aquestes cartes. Bé, però llavors aquí comença la cosa. Per un cantó tenim aquests textos i per un altre cantó tenim unes imatges d'aquella època, evidentment, d'arxiu, evidentment, però que no corresponen matemàticament, diguéssim, a les idees de la carta. Per què? Perquè, escolta, aquest exiliat era un republicà, devia ser encara que suposo que tot està centrat a Caldes de Montbui, però no. Per tant, les imatges dels nens, això que dieu, aquestes són d'una família rica, d'una família guanyadora de la guerra, no precisament de la família de la dona que rep les cartes del seu marit que està a l'exili. Per tant, esclar, això ja és complicat perquè jo crec que es pot fer, no? Però per una persona que no conegui una mica la història pot crear una confusió enorme, no? Perquè dic, aquelles imatges que veiem només podien ser fetes per famílies molt riques perquè tenien unes càmeres que valien molts diners i que només tenien un 2% o 3% dels catalans que havien fet la guerra. Bé, això és perillós, perquè no sé exactament què vols arribar a dir, perquè, esclar, que dius que els nens poden ser republicans o que estan aquí, es van quedar aquí amb les mares, però no veiem la família d'aquestes noies que reben les cartes, sinó que veiem imatges d'una família riquíssima que els nens juguen allà i tot molt maco, no? I, clar, no sé si aquest contrast, a part de que es pot no entendre, endolceix una mica la tragèdia dels exiliats. I, per tant, cuidado, m'entens? Perquè, si no, hi ha una cosa, i això és un petit parèntesis, que quan surt el text aquell tan maco de l'Oda a la mort, no poses que és de Paul Celan, ho poses després en els títols, ja ho sé, ja ho he vist. En els títols de crèdit surt que el poema de la mort, això anunciada, és del Paul Celan, però jo crec que hauria de sortir allà també, perquè si no, la gent que no ho sap no sap per què de sobte hi ha aquell text allà. Ho dic això també com a petit
parèntesis de tot el que he dit abans. Vull dir que en aquest sentit està molt bé, és molt poètica la pel·lícula, però arriba un moment en què, històricament parlant, pot crear molta confusió. No sé, les més persones que l'han vista què hi pensen, però per mi sí. O sigui, ja en aquest sentit jo crec que hi ha alguna laguna, perquè li dic això, no veiem les imatges dures de les famílies dels exiliats que van quedar aquí i els marits se'n van anar allà. I en canvi veiem això, una Espanya que bueno, no és com ara, però vull dir, aquelles famílies són molt riques, no? Aquells nens jugant allà. En fi, no sé. Pues es muy interesante lo que dices porque justamente no existen imágenes en movimientos familiares de las familias, entre comillas, que perdieron la guerra, de la familia exiliada, porque como hablábamos con Enrique, una cámara de 9,5 milímetros equivalía como a 3 sueldos. Entonces, esta carencia de imágenes y el hecho de que estas imágenes pertenezcan a personas de la alta burguesía catalana o incluso de la aristocracia, en un momento está explicitado, o sea, siempre se explicita, o sea, no es una ilustración por falta de imagen que ilustre, entre comillas, la carta, sino que es claramente como una intención política al decir, mira, no existen imágenes de los perdedores, por llamarlo de una manera así, justamente porque solamente estas imágenes estaban destinadas a una clase social determinada. Entonces, fotos sí que habían. Exactamente, fotos sí que habían y de hecho las fotos son, justamente algunas son de las familias de Armand y Soledad. Pero es importante, ¿no?, como hacer hincapié en esto, ¿no? Y por eso el contrapunto, por ejemplo, de una carta en la que es muy bonita, que Armand le dice a Soledad que ha encontrado una muñequita para Eugenia y que se la va a guardar, y justamente vemos a una familia súper rica para el Día de Reyes, ¿no?, que abre todos estos regalos, ¿no? Y hay una muñequita que podría ser esa muñequita alsaciana, ¿no? O sea, hay un contrapunto totalmente pensado y también como pensado políticamente, ¿no? O sea, la historia se ha construido así, o sea, la mayoría de las imágenes que conocemos o cómo hemos construido la historia es a través de las imágenes de los vencedores, o sea, hay muy pocas imágenes históricamente de los vencidos, entonces está explicitado. Por eso que en un momento también el coro dice, ¿quiénes estas personas, estos rostros sonrientes que a pesar de su condición social pueden servir para ilustrar un domingo imaginario? Y ahí empalma con una carta, ¿no? Y Canción Una dama en la sombra, el título también es un poema de Paul Celan. Sí, sí. También es una cosa política, porque en ese momento las cartas, claro, las cartas no se podían escribir o sea, las cartas estaban obligados los exiliados a escribirlas en castellano. Sí, pero las cartas estaban en castellano realmente, porque si no, no hubiesen pasado la censura, porque aquí, bueno, obviamente todos sabemos que estaba prohibido el catalán, y las cartas por eso mismo tenían que ser en castellano. Incluso yo en un momento he creído que Armand, cuando habla de esa situación y como matiza que está bien, también era una forma de pasar la censura, porque yo creo que lo pasaban bastante mal. Entonces, por eso que esas cartas están en castellano. Teníamos otra pregunta por aquí. Sí, primero de todo me gustaría deciros que me ha gustado muchísimo la película, que creo que es una película que como tú comentabas, ¿no, Carolina? El cine es algo que va, yo creo que va más allá de
hay un compromiso con la realidad, pero el cine siempre es algo que es más poderoso que la realidad. No pienso ahora mismo en lo que decía Godard cuando decía que el cine era algo más que un refugio para el tiempo, sino que era el verdadero refugio del tiempo. Y que creo que realmente, bueno, era para manifestar también que no, mi desacuerdo también con la expresión, con la opinión que ha expresado este caballero. Y quería decir que yo creo que realmente hay un verdadero ejercicio político, hay un verdadero ejercicio cinematográfico y que realmente pues creo que vale más allá de eso, ¿no? Más allá de la cuestión histórica, pues bueno, hay también la cuestión cinematográfica que tiene un compromiso con la historia. Y bueno, era sobre todo expresar esta opinión y me gustaría mucho, sobre todo, si pudieras hablarnos también del trabajo tan intenso y tan precioso y hermoso que tiene que ver con la palabra viva, ¿no? Con lo que también empezaba apuntando Enrique, que era lo de la decisión de que hubiera estas actrices que declamaran esas cartas, ¿no? Y bueno, yo creo que eso es un gesto profundamente cinematográfico y fuerte que habla de ti como cineasta y a mí me gusta mucho. Eso era. Pues muchas gracias. Nada, el texto de Margarit Duras, El dolor, llegó a mí por casualidad. Y como dije recién, me conmovió mucho porque era la primera vez que leía una descripción tanto física como existencial de lo que era la espera de una mujer. Y bueno, es un diario que escribió Marguerite Duras cuando liberaron París y cuando no sabe qué pasó con su marido y que ella encuentra, ¿no? También está la idea o el ejercicio de encontrarse con un material que uno escribió hace muchos años y lo vuelve a encontrar en los años 80 y realmente no se acordaba bien de lo que había escrito. Bueno, y me pareció precioso y muy duro, porque es un texto durísimo, ¿no? Y también me gustaba la idea de imaginar un encuentro, porque yo pensaba, si a mí me pasara esto, ¿no? Que un ser querido mío se va, desaparece, no sé dónde está, yo creo que también imaginaría cómo sería ese encuentro. En un momento ya pensaba si él tocaría la puerta, si llamaría por teléfono, ¿no? Y como que nos faltaban estos relatos aquí de esta espera. Entonces me encontré con este texto de Marguerite Duras y también con la adaptación que hizo Marcela Terra, que está aquí presente. Y también, bueno, conocí a Paddy, que justamente había hecho una obra de teatro basada en este texto. Entonces pensé que por un lado era muy bonito a la vez que el texto de Marguerite Duras se leyera, ¿no? Respetando la traducción que se habían hecho sus palabras, pero también que hubiese como pequeñas interpretaciones, ¿no? De lo que sería esta mujer en su cotidianeidad, en la cocina, pelando una manzana, ¿no? Esperando, o en el jardín de su casa, ¿no? O en un paraje que ha sido como destruido, ¿no? Entonces, también era la idea de jugar con esto, ¿no? Y con la imaginación y, como dices tú bien, con lo cinematográfico. No sé si quieres decir algo más. O Marcela o Paddy, que están aquí. Bueno. Carolina, yo te quería preguntar por el trabajo con Laura Ginés y Pepón Meneses. Están aquí. Ah, vale. Por curiosidad, porque bueno, los conozco como animadores, ilustradores y no sé si tienen que ver con algo que igual yo ahora me estoy haciendo una volada, pero esa espera, evidentemente hay tristeza, hay melancolía, pero también hay luminosidad en las imágenes que van apareciendo en la película y quería saber, ¿no? Si esto es algo como buscado, que haya también un poco esa luminosidad y no que sea todo una cosa como muy melancólica, derrotista si quieres, o si es una cosa que me he inventado yo. No, yo creo que no te las has inventado. La parte del trabajo con las cartas y con las fotografías eran escenas justamente luminosas, pero que también nos hablaban de la realidad. Es decir, no sé si se fijaron que hay una escena donde hay postales navideñas y la última postal tiene un sello, ¿no? ¿Cómo lo puedo decir? ¿No? Bueno, de los nazis, ¿no? Y sale la cara de Hitler. Entonces está este contrapunto y también ahí también está la música de Carlas, que de alguna manera era una música un poco más luminosa que en las otras escenas. Y
queríamos trabajar la fotografía de esta manera, ¿no? Porque las fotografías las podríamos haber puesto así a lo mejor de una manera como más tradicional, lo que se viese en la foto, pero queríamos trabajarla y con ciertas texturas. Entonces, texturas que, por ejemplo, nos hablaban de la costura. Entonces, muchas de las fotografías están puestas sobre los, no sé si se dice acá, patrones de costura, entonces, sobre relieves de álbumes fotográficos. Entonces, era la idea de trabajar también la fotografía con la cotidianidad de los objetos de una casa o del entorno. No sé si quieren decir algo ustedes, Laura y Pepón. Entonces también está esta idea, ¿no? Lo mismo con las postales, ¿no? De utilizar también estos fondos, ¿no? Y en ese sentido también la música de Carles creo que también es un contrapunto, ¿no? Sí, Porque es una música un poco... Era mi siguiente pregunta también, ¿no? El trabajo con el sonido, ¿no? Sí. Una película que habla tanto de voces, ¿no? Y cómo se trabaja el sonido. Bueno, por un lado está el sonido, que el diseño sonoro lo hizo Alejandra Molina, que no está acá, y que también estaba la idea de jugar con ciertos contrapuntos, y también está la música de Carles Mestre y, bueno, y Lisa, que compone la pieza que interpreta en Mauthausen. Y la idea era de hacer una música que tuviera ciertas resonancias también griegas, porque no hemos hablado de esto, pero también hay una resignificación del mito de Penélope en la película y de qué es lo que significa el mito de Penélope y esta idea, ¿no? Por eso que está la idea de la costura y la música. No sé, Carla, si quieres decir algo, Lisa, sobre la música. No, bueno, eso principalmente. Nadie quiere hablar. ¿Hay alguna pregunta más? Si no, yo sigo, ¿eh? ¿No? A mí, siguiendo un poco con lo que se comentaba ahora desde la audiencia, ¿no? A mí me parece muy interesante precisamente cómo sobreponerse a esta idea de la ausencia de imágenes o de rastros, ¿no? Hay una frase que le escribe Max Aub al escritor Vicente Llorens en La gallina ciega, bueno, no, en una correspondencia que tienen y que le están hablando de la posguerra y volver a España y demás, y Max Aub le dice, ¿no? Hay que, mientras tanto, dejar rastro, ¿no? Y es como una idea, esta idea como de dejar rastro que pienso que está como muy presente en toda tu obra, o sea, desde el Gran Vuelo hasta Ainhoa y no soy esa, hasta las últimas piezas que has hecho para sinfonías, para sinfonías de ciudad. Y bueno, me recuerda mucho, ¿no? Esta idea de dejar rastros, o sea, de recoger como cineasta estos rastros que a veces pueden parecer irreconocibles o tremendamente frágiles, ¿no? Pero que como cineasta y utilizas todas estas herramientas precisamente para sobreponerte a esta idea de la ausencia de rastros y negarte a que la respuesta sea el silencio, ¿no? Y esto me parece muy interesante. Y te decía esto para ver si, antes de acabar, si pudiese hablar un poco también del proceso de investigación que conllevan tus películas, ¿no? O esta en particular. Bueno, sí, es un tema de lo de dejar rastro que también yo creo que sobrepasa el trabajo y que es una cosa personal también, ¿no? La idea de dejar algo, ¿no? Y bueno, el proceso de investigación en las películas que hago es bastante largo. Me pasó en El Gran Vuelo, ¿no? Que por un azar encontré las cartas de Clara en un archivo militar, y aquí tuve la suerte que esas cartas me las pasó generosamente Albert Puello, hijo de Armand, ¿no? Pero a pesar de eso, ¿no? De contar con este material que me pasó la familia, sí que es cierto que el proceso de investigación es bastante largo, ¿no? Porque como trabajo con material íntimo, es decir, diarios, cartas, películas familiares, a veces es mucho más, no sé decir dificultoso, bueno, tú sabes que trabajar con archivos que pertenecen como al ámbito de, no sé cómo decirlo, ¿no? de lo privado, ¿no? Que no es la historia con H mayúscula, es a veces mucho más difícil porque uno se está metiendo como en cierta subjetividad, entonces creo que los procesos son bastante largos, ¿no? Porque al ver las imágenes, ¿no? Tratar también de inferir ciertas cosas o leer las cartas, y son procesos largos, por eso que me demoro tanto entre una película y otra, ¿no? ¿Tú querías decir algo? Ah, perdón.
Nada, quizás para acabar me gustaría volver a una de las... Bueno, yo ahora no sé si es la última voz que se oye, pero bueno, al final, desde luego una de las últimas que dice, ¿no? A nuestro alrededor los mismos océanos, las mismas invasiones, las mismas guerras, suceden en todas partes y en todas las épocas y seguirá sucediendo. Y simplemente quería saber, ¿no? Un poco si esta es una interpelación directa que haces hacia nuestro presente, hacia nuestro futuro. ¿Por qué un poco cerrar la película o esta parte con estas frases? Sí, ese texto lo hice yo y es bastante pesimista en realidad. Pero es que es la realidad y curioso, cuando estrenamos la película en Málaga, me acuerdo que hubo gente que se me acercó, bueno, 2 personas, y me preguntaron si el texto yo lo había acomodado por el tema de la guerra de Ucrania, porque en el fondo lo que termina diciendo el coro es que van a seguir existiendo las guerras, las separaciones, ¿no? Los hombres van a volver al frente, ¿no? Y la verdad que no, que lo hicimos antes, pero no sé, yo creo que lamentablemente, o sea, la historia es cíclica y me encantaría pensar que no sé, que van a acabar las guerras o este tipo de situaciones o los exilios, pero es cosa de mirar ahora lo que está sucediendo para darse cuenta que no es así. Entonces, era un poco eso, ¿no? Terminar, si bien es una historia circular porque empieza con ese texto, ¿no? A nuestro alrededor las mismas guerras. Era la idea, ¿no? De que todo es cíclico, ¿no? Y que va a seguir pasando y que seguramente en 20 o 30 años van a haber más guerras y también hombres que se van a ir a pelear y mujeres que van a estar esperando y niños que también van a quedar huérfanos, ¿no? Es como una idea que, si bien es pesimista, yo creo que es más bien realista, ¿no? Sabe mal acabar en, en esta nota, ¿no? Y como pensando en cómo las cineastas del futuro retratarán estas guerras que seguirán sucediendo. Pero bueno, muchas gracias por venir a hablar de esta película, que es estupenda, y no dejéis de seguir el trabajo de Carolina Estudillo. No sé si se podrá ver una pieza maravillosa que ha hecho, que se llama Esa fugaz esencia que dejaron los sucesos, que habla también de los rastros en la ciudad, de estas historias, muy, muy interesante. Y nada, muchas gracias a Ana y a Carolina. Pues muchas gracias. Y a César Filmoteca. Gracias, Enrique.